a ti que nos estás acompañando el día de hoy. ¿Por qué te reconocen a ti? ¿Cuál es una característica que la gente puede pensar cuando se habla de ti? Algunos nos reconocen por varias cosas, ¿no es así? Algunos nos reconocen porque somos muy guapos, ¿no? Bueno, eso solo aplica para Juani, amén. Y para Merluza, que está ahí también. Pero algunos nos reconocen porque nos vestimos muy bien, ¿no? Yo admiro mucho eso de nuestro querido hermano Francisco, amén. Pero otros nos reconocen por nuestro carisma, porque somos chistosos, porque somos disciplinados, ¿verdad? Pero a veces también nos reconocen por cosas negativas, ¿no es así? La persona que siempre llega tarde. Oh. La persona que siempre se levanta tarde, ¿no? La persona que necesita un chicle constantemente, ¿no? Hablo por mí, amén, no, es cierto. Pero al final del día no nos puedes reconocer por mil cosas. Te puedes reconocer porque le vas a un equipo de fútbol por el que pierde siempre, ¿no? Vamos Pumas. Pero todos, familia, somos reconocidos por algo. Yo quiero preguntarte esta mañana, espiritualmente, ¿qué característica las personas a tu alrededor ven de ti? ¿Qué piensa la gente de ti cuando piensa en tu nombre? ¿Qué piensa la iglesia de ti cuando se acuerda de ti en su memoria? El día de hoy, iglesia, yo quiero transmitirte una clase que no viene de parte de mí, viene de parte de Dios, amén. Para que nosotros como discípulos de Jesús y nosotros como la iglesia de la Ciudad de México seamos reconocidos no por cualidades malas o cualidades superficiales, sino cualidades eternas que van a impactar toda Ciudad de México. ¿Está conmigo? Acompáñame a hacer una oración para empezar esta clase. Padre en el cielo, gracias por dejarnos llegar a esta tarde, Dios. Gracias, Dios, porque hoy tú nos has traído aquí con un propósito, Dios. Yo sé que tú no te has equivocado, Señor, que esa invitación que alguien hizo para que nosotros estemos aquí, Padre, no es casualidad. Padre, sin duda tú nos estás llamando a un propósito aún más grande del que nosotros podemos imaginar, Señor. Padre, te oro que de aquí podamos salir transformados, Dios, adoptando la identidad que tú quieres darnos. Y Padre, te oro que usted, Dios, esté en la clase, que no sea yo hablando, sino que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones y saliendo de este servicio, Dios, podamos salir como los discípulos más animados de todo el mundo, Dios. Padre, te amamos y oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos para Hechos capítulo 4, familia. Está haciendo calor, ¿no es así? Yo literal voy empezando la clase y ya estoy sudando un poco. Amén, familia, pero vamos a Hechos 4 y mientras llegas ahí, un poco de contexto. En el libro de Hechos capítulo 3, la iglesia en el primer siglo ya había comenzado. El reino de Dios ya había llegado. Y la iglesia estaba teniendo sus orígenes, sus inicios de una manera poderosa. Un grupo de unos 3,120 discípulos estaban compartiendo la fe, viviendo como discípulos. Y en medio de todo eso, los discípulos tan animados por su fe, uno de ellos llamado Pedro, que es un poquito famoso, no sé si lo conoces ahí. Pedro, o Peter para los amigos, amén. Junto con Juan o John para los amigos también, ¿no? Fueron a predicar y iban al templo. Y en la entrada del templo vieron a un hombre lisiado, un hombre inválido, que por 40 años no había podido caminar. Ellos lo sanan en ese momento por el poder de Dios y eso causa mucha polémica dentro de todas las personas ahí en el ámbito religioso. Y lo que vamos a estudiar ahorita es ver qué pasó después de ese gran milagro en capítulo 4. ¿Está conmigo, familia? Hechos capítulo 4, versículo 1. Dice la escritura: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia real del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron
y el número de estos llegaba a unos 5,000. ¡Wow! Imagínate, tuvieron una charla bíblica de aproximadamente 10,000 invitados, ¿no? Y de esos 10,000 probablemente 5,000 se hicieron discípulos de Jesús. ¡Qué increíble! Versículo 5 dice: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Mira qué escritura tan increíble vemos acá. Vemos ahí a Pedro y Juan que habían sanado a un hombre que había estado 40 años inválido. En medio de todo eso, predicando la palabra, otros 5,000 personas se convierten. Y en medio de todo eso, algunos no estaban muy contentos con eso. Qué ironía, ¿no? ¿Cómo alguien no va a estar feliz de ver a alguien cambiando su vida radicalmente? ¿Te imaginas qué nivel de dureza de corazón debe de tener una persona, no? Para que para alguien que toda su vida le había ido mal, ahora esté mejor y en lugar de alegrarte, criticarlo. Y a veces ese es nuestro corazón, ¿no es así? A veces dejamos de maravillarnos por los milagros que hace Dios todos los días en nuestra vida. Y aquí esta no era la excepción para estas personas. Estas personas criticaron a Juan y a Pedro y los comienzan a interrogar. ¿A través de qué o con qué autoridad ustedes se atreven a cambiar la vida de esta persona? ¿A través de qué autoridad ustedes se atreven a ayudar a este hombre? Y me encanta porque se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo y le responde: esto no pasó por nosotros, sino pasó por obra de Jesucristo, que es el único nombre mediante el cual podemos ser salvos. Y me encanta ver la escritura, ¿no? Y vamos a continuar leyendo ahí un poquito más adelante, amén. Vamos a leer versículo 13. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Mira qué increíble. Pedro, en lugar de amedrentarse, de tener miedo, ellos predicaban aún con más valentía. Y ahí Pedro, lleno del Espíritu, predica con una autoridad inexplicable. En medio de todo eso, ellos se sorprenden porque dicen: ¿no son estos hombres sin estudios? ¿No? ¿No es este un simple trabajador de la Ciudad de México? ¿No? ¿No es este un simple estudiante de la UNAM? ¿No? ¿No es este un hombre, ¿no? que común y corriente? Y de la misma forma ellos se maravillaban porque Dios estaba haciendo obras maravillosas con hombres comunes y corrientes como tú y como yo, amén. Y en medio de todo eso, ellos se asombran y es evidente, amigos. Ellos reconocen una verdad indiscutible. Es verdad. Estos hombres habían estado con Jesús. Y de la misma forma hoy, iglesia, de aquí sale el título de la clase del día de hoy. Nosotros somos reconocidos por 1000 cosas, pero hoy Dios quiere que la iglesia en la Ciudad de México sea reconocida por una cosa: reconocidos por caminar con Jesús. ¿Están conmigo? ¿Qué significa esto, familia? Que su transformación era tan real, tan obvia, tan viva, que incluso sus enemigos de los apóstoles no podían negarlo. Para ellos era súper evidente que estos hombres comunes y corrientes habían caminado con Jesús. De la misma forma hoy, familia, quiero enfocar en 3 puntos para que podamos ver muy claramente si tú y yo somos reconocidos por caminar
con Jesús. ¿Está conmigo? Punto número 1, familia. ¿Están animados? Vamos a capítulo 4, versículo 14. Amén. Versículo 14. ¿Están ahí? Dice ahí la escritura. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Y todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Lo llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Mira qué increíble escritura vemos acá. Entonces llevan aquí a Pedro y a Juan ante el consejo, los están acá acusando, pero ahí en medio de todo eso ven a este hombre que había sido sanado. Y lo ven al lado de él, de ellos, y empiezan a decir: bueno, es que es súper evidente y no podemos alegar que este hombre había sido sanado. Era muy obvio, familia, que para esta persona había cambiado totalmente su vida. Estas personas que estaban tratando de acusarlo, era muy obvio que no podían alegar nada. Era muy obvio que habían hecho un milagro. Y sabe, familia, si nosotros queremos ser reconocidos como personas, como discípulos que hemos caminado con Jesús, punto número 1, necesitamos tener milagros evidentes. Milagros evidentes. Imagina una persona, ¿no?, que toda su vida ha jugado mal fútbol, ¿no?, como el primo, ¿no? Y de un día a otro, primo es como Lionel Messi, ¿no? Se burla a todos. Es muy obvio, algo pasó con primo, ¿no? Algo diferente. Imagínate a alguien que toda su vida no ha consumido alcohol por tantos años y de repente de un día a otro es una persona totalmente diferente. Es evidente, ¿no? Algo pasó con esa persona. Imagina a alguien que toda su vida no creyó en Dios, negaba a Dios, blasfemaba contra Dios y de un día para otro comienza a venir a la iglesia a alabar y cantar con todo su corazón. Es evidente, algo pasó en esa persona. Y de la misma forma, familia, nosotros, cuando nosotros caminamos con Jesús, algo inevitable, algo irrefutable, es que vamos acompañados por milagros evidentes. ¿Qué son esos milagros modernos el día de hoy? Bueno, obviamente sanaciones físicas todavía son posibles por la gracia de Dios, amén. Y recientemente vimos el caso de nuestra querida hermana Claudia, amén. Que fue increíble cómo toda la iglesia se unió, pudimos orar juntos y ahora Claudia tiene un nuevo hígado y es una nueva persona, amén. Pero de la misma forma, familia, el milagro más grande que podemos ver hoy en día no son sanaciones físicas, aunque son increíbles. No son cambios de hábitos, cambios de vicios. El milagro más grande que podemos ver hoy en día es una persona pasar de la oscuridad a la luz. ¿Estás conmigo? El milagro más grande que podemos ver hoy en día es una persona abandonando todo su pecado, arrepintiéndose y siendo bautizado como un discípulo de Jesús. Amén. Yo pienso en eso, hermanos, y sin duda, un discípulo que camina con Jesús va acompañado de milagros evidentes. A mí me encanta el testimonio de una hermana que se llama Yaremit, no sé si la conoces, ¿no? Ahí está, no la veía, amén. Pero tú sabes, cada que Yaremit comparte una buena noticia o un comentario de una clase, hay algo común en el testimonio de Yaremit. Siempre ella dice:
Saben, hermanos, yo estoy bien agradecido por esto, porque siempre que yo quiero echarme para atrás o quiero como dejar de esforzarme, pienso en una hermana y pienso en Jess, ¿no? Pienso en Angélica. Ella sacrificó tanto para compartirme la fe. Ella, si yo estoy aquí es porque Dios la usó poderosamente para traerme aquí. Y saben, hermanos, es súper evidente en la vida de Yaremit que ella puede señalar quién fue esa persona que la ayudó espiritualmente en su vida. Yo quiero preguntarte a ti, ¿alguien aquí puede señalarte a ti personalmente y decir, tú fuiste parte de mi sanación espiritual? Quiero preguntarte, tú puedes visiblemente ver a alguien acá y tú mismo reconocer, wow, yo estudié la Biblia con esa persona y mira su vida ahora, ¿no? Dejó de caminar por 40 años y míralo ahora andando, alabando a Dios, compartiendo su fe, viviendo una vida increíble, teniendo una relación poderosa con sus padres, siendo fructífero personalmente, pero Dios me usó poderosamente para ayudar a esa persona. Yo te quiero inspirar. O sea, hacer discípulos, hermanos, es totalmente un mandamiento de parte de Dios. ¿Estás conmigo? Pero no lo hacemos por obligación. Lo hacemos como decían los apóstoles. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Amén. De la misma forma, familia, tú y yo no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y Dios ha hecho tantas cosas poderosas en nuestra vida, ¿no es así? Dios ha trabajado, nos ha enseñado, nos ha cambiado, nos ha transformado. Y no podemos ser tan egoístas para no hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aún estando en la iglesia, ¿no? A mí algo que me da mucha indignación y puedo ser muy abierto con ustedes, es ver personas que llevan tanto tiempo en la fe, ¿no? Y sabes, y pregunto, ¿cuántas personas tú estás discipulando ahora en tu vida, no? Y me dicen 0. Entonces yo me quedo pensando, ¿en serio? O sea, ¿de verdad somos tan egoístas en nuestro corazón para no ayudar a alguien? Tanto tiempo, en el contrario, ¿no? Entre más tiempo tenemos en la fe, más hemos oído y hemos visto, ¿no es así? Más deberíamos convertirnos en personas que están ayudando a otros a levantarse espiritualmente. Pienso en eso, hermanos, y pienso en el ministerio de hombres del Politécnico, amén. Hace tiempo, hermanos, ¿no? Deje tomar un poquito de agua, amén. Hace tiempo, cuando llegué a Poli, yo vi un problema ahí en Politécnico, amén. Todos los discipulados estaban cargados en 2 hermanos, ¿no? Marco Coutinho y Nereo, amén. Y en medio de eso decía, como si se bautiza ¿quién lo va a discipular? Pues Nereo, ¿no? No había alguien ahí que estaba levantando. Y en medio de todo eso, hermanos, tomamos una decisión como hombres en el Politécnico, amén. De cada uno de nosotros, involucrarnos en la vida de alguien que podamos ayudar espiritualmente. Y no solo eso, ¿no? Dios bendijo nuestra fe poderosamente. Y Daniel, ¿no? Comenzó a estudiar la Biblia con Francisco. Y ahora Daniel discipula a Francisco, amén. No solo eso, sino Uziel compartió su fe con Olvera y Olvera fue bautizado y ahora Uziel discipula a Olvera, amén. Y no solo eso, sino Julio compartió su fe con Dante y ahora Julio discipula a Dante, amén. Yo te quiero inspirar, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Te quiero dar un desafío, si tú quieres ser reconocido como alguien que camina con Jesús, tu vida irremediablemente tiene que estar acompañada de milagros evidentes. Te quiero dar un desafío. El mes de mayo que está por comenzar, involúcrate en la vida de alguien, tú personalmente, para que tú lo puedas ayudar a llegar a las aguas del bautismo. Amén. Involúcrate, tú sé fructífero personalmente. ¿Qué significa eso? Que tú personalmente invitaste a alguien a estudiar la Biblia, estudiaste con él, lo animaste y estuviste hasta el punto de que todos sus pecados fueron perdonados. Quiero dar ese desafío a la iglesia el día de hoy, familia. Seamos reconocidos por una iglesia que hay milagros evidentes. ¿Están conmigo? Y quizá tú puedes preguntarte, ¿no? Es un poquito orgulloso pensar como yo lo ayudé, ¿no? Pero si tú leíste versículo 10, los apóstoles al final ellos reconocieron que no había sido por su propia gloria.
Y sabes, tú y yo somos siervos inútiles, amén. La gloria para quién es, para mí, para el líder de la iglesia, para ti que eres tan increíble y carismático que invitas a mucha gente. No, la gloria es para nuestro Dios, amén. Un cristiano sin milagros es como una lámpara apagada. Existe, pero no ilumina. ¿Cuántos milagros personales vamos a hacer juntos el mes de mayo, iglesia? Amén. Vamos a continuar leyendo ahí en versículo 23, amén. Versículo 23 dice ahí la escritura. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, y junto con los gentiles y el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Vamos a parar acá, hermanos. Cuando Pedro y Juan fueron arrestados, amenazados de muerte, ellos se desanimaron, ¿verdad? Ellos oraron con poder, amén, no se desanimaron. Todo lo contrario, ellos fueron a buscar a Dios en oración y ellos comenzaron a orar. Y vamos a ver un poquito más de su oración en versículo 29. ¿Están conmigo? Dice la escritura: ahora, Señor, por favor, haz que nos dejen de amenazar. Ahora, Señor, por favor, haz que dejen de ser crueles con nosotros, Padre. Ahora, Señor, por favor, que ya no nos estén molestando porque estamos tratando de hacer algo bueno. Ahora, Señor, por favor, si tú sabes cuál es nuestro corazón, por favor, humíllalos, ¿no? No, ¿verdad? No estamos leyendo esa Biblia, amén. Vamos a leer ahora sí verdaderamente versículo 29, amén. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno, amén. Qué increíble escritura, familia. Los apóstoles, los discípulos, cuando ellos fueron amenazados de muerte por dejar de predicar, ellos no se desanimaron, oraron con poder. Y si te das cuenta, ellos no oraron para cambiar las circunstancias, ellos oraron para cambiar su corazón. Y sabe, hermanos, no sé si te pasa a ti, pero has tenido un día en el que tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer las cosas diferentes, me voy a levantar temprano, voy a prepararme el desayuno, voy a salir de la casa a tiempo, 15 minutos antes, ¿no? Y de repente vas ahí y te toca un tráfico terrible, ¿no? Te toca el metro llenísimo que ni te puedes subir y aparte va lento. ¿Cuál es la tentación, familia, que tenemos en ese momento de orar? Dios, por favor, acelera el tráfico, ¿no? Dios, por favor, acelera el metro, ¿no? Pero muy pocos de nosotros, naturalmente, la verdad, tenemos el corazón de decir, Padre, por favor, ayúdame a tener el corazón de no mentirle a mi jefe. Padre, por favor, dame el corazón de tomar la responsabilidad, aunque yo me levanté temprano, a aceptar que llegué tarde. La tentación es querer cambiar las circunstancias, ¿no es así? Y saben, los primeros discípulos no oraron por eso. Ellos fueron reconocidos por algo increíble, ellos tuvieron convicción y oraron, Dios, si ellos nos siguen amenazando, todo bien, pero danos la valentía de poder predicar tu palabra sin temor alguno. ¿Y cuánto tiempo tardó en ser respondida esa oración? Al momento. ¿Sabe, hermanos? Y ellos, cuando oraron radicalmente, dice la escritura que tembló y fueron llenos del Espíritu. Segundo punto, familia. Si tú quieres ser reconocido como alguien que caminó con Jesús, alguien que camina con Jesús,
Tú debes estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermanos? Cuando los problemas vienen a nuestra vida, un verdadero discípulo no huye de ellos, sino al contrario, los problemas nos llevan más a Dios. Ellos no pidieron comodidad, sino pidieron valentía en medio de todo eso. Y dice la Escritura que cuando ellos oraron, que estaban tan animados, su oración fue tan radical que ese lugar tembló, amén. Estaban probablemente en una parte de la Ciudad de México en 19 de septiembre, ¿no? Pero mira qué increíble, cuando temblaba la tierra, tú puedes anotar esa escritura en Éxodo 19, 18, es una muestra de que Dios estaba manifestando en ese lugar. Y cuando nosotros oramos radicalmente como discípulos, hermanos, el lugar que estamos nosotros tiembla, se mueve, hay algo evidente pasando en medio de todos esos discípulos. Piensa en eso, hermanos, ¿no? Y el viernes pasado tuvimos un poderoso devocional universitario, amén. Pero, ¿saben, hermanos? Terminamos el devocional y Sara y de Kelly hicieron una actividad increíble, amén. Hicieron una actividad que nos sacó nuestro espíritu competitivo a otro nivel, amén. Fue bien padre esa actividad, pero los discípulos, hermanos, estaban gritando tanto en medio de la biblioteca central, en medio de las islas, que terminando el devocional, llegaron las patrullas de CU. Llegaron ahí, pensaron que estábamos organizando un movimiento, una revuelta, que estábamos tomando, que estábamos haciendo cualquier otra cosa. Pero los discípulos llamaron la atención. O sea, hermano, allá afuera las personas están haciendo protestas, ¿no? Están tomando y la policía ahí va, ¿no? Pero nosotros estamos llamando la atención por predicar la palabra de Dios, amén. Independientemente de las circunstancias. Y yo hablé eso un poquito el viernes, pero el ministerio universitario, familia, es uno de los grupos más difíciles de crecer. ¿Por qué? Porque, bueno, no te das cuenta, pero ahora el poderoso grupo de los solteros, amén. La mayoría de los solteros, ¿de dónde vienen? Del ministerio universitario, amén. El grupo de misioneros que va para Monterrey, ¿de dónde viene la mayoría de los discípulos ahí? Del ministerio universitario, amén. Y saben, hermanos, a pesar de que el ministerio universitario ha sido muy golpeado en esta última etapa, ¿no? A pesar de todo eso, estamos haciendo temblar el lugar porque los discípulos estamos llenos del Espíritu Santo, amén. Independientemente de las circunstancias, hermanos, un discípulo no ora para cambiar sus circunstancias, ora para cambiar su corazón. Y cuando yo pienso en eso, hermanos, es inevitable pensar en dos queridos hermanos que es Juani y Dani, amén. La verdad, hermanos, yo llevo ahí conociendo a Dani, ¿no? Básicamente casi llegamos al mismo tiempo a la iglesia, ¿no? Y de verdad, me estaba haciendo memoria en la mañana, ¿no? Yo no recuerdo, no sé si tú recuerdas también, un momento en el que vi a Dani desanimada, triste, llegando al servicio, ¿no? ¿Saben? Todo este tiempo yo no vi a Juani llegando a un servicio desanimado. Todo lo contrario, siempre que veía a Dani y Juani, mira, hoy no es la excepción, siempre venían animados y no solo eso, sino con visitas también acompañándolos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿tú crees que Juan y Dani no tienen problemas? Totalmente, ¿no? Tú y yo tenemos problemas. Juan y Dani no son perfectos también, tienen problemas, amén. Aunque son increíbles, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo en medio de todo eso, yo nunca de verdad he visto a ellos llegando a un servicio tristes o desanimados. Yo pienso ellos son hermanos llenos del Espíritu Santo, amén. Y, ¿sabe, hermanos? También pienso en ellos, ¿no? Y cuando su impacto, ¿no? De no dejarse llevar por las circunstancias, sino cambiar su corazón. Ahora estamos construyendo algo increíble en la iglesia. Estamos teniendo constancia en los poderosos devocionales de casados, amén. Pero seamos muy honestos, los devocionales de casados no hubieran podido agarrar ritmo sin el corazón de Juani y Dani. E incluso hasta eran la imagen de nuestros devocionales, ¿no? Pero yo quiero honrar mucho su corazón, hermanos. Como bien saben, hoy es el último servicio de Juani en la iglesia, amén. ¿Por qué? Bueno, Juani es increíble, es un gran profesional, pero sobre todo es un gran discípulo de Jesús, amén.
Y él ahora consiguió un trabajo ahí en Canadá, en Toronto, ¿verdad? En Toronto, amén. Entonces, hoy es el último servicio de Juani, pero ¿sabes? Juani hoy no viene al servicio como alguien triste. Todo lo contrario, vino como un hombre que viene a ser lleno del Espíritu Santo. Y no solo eso, animado, trajo algunos amigos consigo, pero aparte Juani el día de hoy nos va a compartir el mensaje de la Santa Cena, amén. Entonces yo quiero inspirarlos. Un verdadero discípulo, hermanos, es como Juan y Dani. Un verdadero discípulo es alguien que camina con Jesús. Una evidencia de que alguien caminó con Jesús es que es lleno del Espíritu. ¿Está conmigo, familia? ¿Quién ya se cansó de mi voz? Yo ya, amén. Pero tengo un punto más, si la voz me permite, amén. Y algo que estaba pensando, ¿no? Un corazón lleno del Espíritu Santo, hermanos, es como una fogata que entre más viento hay, entre más problemas, entre más pruebas hay, más arde. Y a veces Dios cuando oramos no nos quita la tormenta, sino nos enseña a bailar abajo de la lluvia, amén. En medio de todos los problemas, somos discípulos llenos del Espíritu Santo, amén. Otro ejemplo increíble, hermanos, es nuestro poderoso hermano Tulio Amaral, amén. ¿Sabe qué irónico? Hace una semana Tulio se enfermó y casi ni podía predicar, ¿no? Y ahora yo estoy igual, amén. Pero en medio de todo eso, hermanos, ya verdad, ayer tuvimos el poderoso día de Mercy, ¿no es así? Y fue súper especial ver a todos los hermanos, ¿no? Distinguidos por 1000 cosas, ¿no? Dianita Rojas, increíble con los niños, ¿no? Nuestra hermana Edith Ramos, ¿no? Que siempre está en Mercy, nunca se pierde un Mercy, ¿no? Todos disfrutando ahí juntos, hermanos, ¿no? Y yo con la garganta bien tapada, ¿no? Y en ese momento Alberto Cortés me vio ahí, pero yo me fui a sentar en la sombra, ¿no? Y estaba ya con mi cara de que ya no podía más. Y sabe, hermanos, tenía una tentación, simplemente mandar un mensaje, ¿no? A Tulio y decirle, ¿sabes qué, hermano? Yo no voy a predicar mañana, no puedo, me siento muy mal. Pero luego vi la vida de Tulio, ¿no? Que Tulio, si tú no sabes, tuvo una de las semanas más difíciles de su salud en toda su vida, ¿no? Tuvo una enfermedad bien pesada, ¿no? Su hija también se enfermó y en medio de todo eso, yo nunca vi un hombre desanimado. Yo nunca vi un hombre que no tenía el corazón de que si había una necesidad, él querer ayudar a la iglesia. Yo no vi a alguien que se olvidó de todas sus obligaciones por estar enfermo. Todo lo contrario, vi un ejemplo de alguien lleno del Espíritu Santo. Yo dije, ¿sabes qué? Si ese hombre, ¿no? Si está enfermo y aún así sigue avanzando el reino de Dios, yo no voy a orar para que Dios me sane. Yo voy a orar para que me permita predicar la palabra con valentía. Amén. Y es lo que yo quiero animarte a ti. No ores para cambiar las circunstancias. Ora para que Dios te permita predicar la palabra con valentía. La situación que Dios te dio en este tiempo es perfecta. Y Dios puede usar esa circunstancia para tú invitar a alguien a estudiar la Biblia aún así y que pueda llegar a ser salvo. ¿Están conmigo? Vamos a continuar leyendo, familia, versículo 32. Amén. 5 minutitos ahí. Dice la escritura, gracias, bro. Todos los creyentes, versículo 32, eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos las vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. ¡Wow! Mira qué increíble era el estándar y el corazón de los discípulos del primer siglo. Eran tan generosos, hermanos. Dios había trabajado tanto en su corazón que era una iglesia conocida por su generosidad. ¿Cuál es el tercer punto, familia? Si tú puedes ver, dice la escritura que la gracia
se derramaba abundantemente sobre ellos. ¿Cuál es una evidencia de que tú estás caminando con Jesús? Una gracia derramada abundantemente. Gracia desbordada, amén. Vamos, voy. Increíble, familia, ¿no? Entonces, hoy en día, familia, hay un problema muy triste en las iglesias. Es más incómodo hablar en la iglesia del dinero que del propio infierno. La gente se incomoda cuando hablamos de dinero en una iglesia y puede parecer que tiene un poco de sentido, ¿no? Porque muchos de nosotros tristemente venimos de iglesias donde los fondos, las ofrendas eran utilizadas terriblemente, ¿no es así? Pero el reino de Dios es diferente, amén. Y en la iglesia del primer siglo, de Hechos 4, nadie se quejaba del dinero, todo lo contrario. Ellos reconocían lo que Dios había hecho en su vida y el resultado de eso era que todos tenían una gracia desbordada, que se manifestaba con generosidad. Personas vendían sus propiedades, personas daban generosamente a Dios y a la iglesia. ¿Para qué? Para que Dios fuera aún más glorificado, amén. Yo recuerdo un ejemplo bien chistoso, ¿no? Cuando estaba estudiando la Biblia con Daniel Ramírez justamente, ¿no? Estamos estudiando el estudio del reino justamente. Y ahí hablado esta parte, ¿no? De que los discípulos vendían sus propiedades y todos estaban contentos, ¿no? Y en medio de todo eso le digo a Dani, brother, entonces ¿tú entiendes que el reino de Dios es la iglesia? Sí, bro, ¿qué quieres hacer? Yo quiero buscar el reino de Dios primero. Qué increíble, bro. Pero me decía Daniel, pero tengo una pregunta, bro. Bueno, una duda. Es que yo no tengo propiedades. yo no tengo propiedades. Y sabes, yo vi su corazón generoso de él querer, a ver, bueno, era una buena pregunta, amén. Le digo, no, bro, no te preocupes, digo, no es un requisito para nada, ¿no? El punto es que tú puedas ver el corazón de ellos que eran tan generosos que ponían el reino en primer lugar, amén. Nadie daba por obligación, todos daban porque querían dar. Incluso Bernabé, él vendió un campo para ayudar a la iglesia, familia. Porque Bernabé creía fielmente que el reino de Dios es la mejor inversión que podemos hacer, amén. Donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. En Mateo 6:21 dice así, ¿no? Y sabe, hermanos, hoy tenemos la posibilidad de soñar en grande en la iglesia de la Ciudad de México. No sé tu familia, pero a mí me llena de un orgullo santo de pensar que, wow, qué privilegio tenemos ahora que vamos a enviar el equipo misionero a la iglesia de Monterrey, amén. Un equipo enviado por la mayoría totalmente de mexicanos salidos del ministerio universitario. Qué increíble, hermanos, ver el ejemplo, ¿no? De Tulio y Baiza que van a ir a plantar la iglesia allá. Pero también qué increíble ver el ejemplo, ¿no? De hermanos como Laida, hermanos como Juan, ¿no? Que están sacrificando sus sueños en la Ciudad de México. Están sacrificando sus familias acá en la Ciudad de México para poder iniciar el sueño de Dios en Monterrey, amén. Incluso hermanos, ¿no? Como Fernando y como Emi Castrejón. Ellos fueron a Estados Unidos, hermanos, por eso no están acá, para trabajar por 2 meses. ¿Para qué? Para ellos ser autosustentados en la misión de Monterrey. Mira qué increíble propósito ellos abrazaron. Ellos están sin duda dando con generosidad, hermanos. Y hoy la iglesia de la Ciudad de México está siendo llamada también a ser conocida por nuestra generosidad, amén. Si tú abres tantito tu Biblia, puedes ver ahí, ¿no? Un poquito. Después del libro de Hechos, ¿qué tenemos? Tenemos el libro de Romanos, wow, qué increíble. Después tenemos el libro de Corintios, qué increíble. Después tenemos Tesalonicenses, Efesios, Filipenses. ¿Cómo empezaron todas esas iglesias, familia? ¿Cómo iniciaron? No, ahora leemos la Biblia y para nosotros es como lo damos por hecho. Había iglesia en Roma, había iglesia en Corintio, había iglesia en Éfeso, había iglesia en Filipo. Pero ¿sabe, hermanos? Todas esas iglesias comenzaron con el corazón que vemos en Hechos 4. Personas que sacrificaron, que dieron generosamente para avanzar el reino de Dios. Y hoy, hermanos, la iglesia de la Ciudad de México tiene un desafío increíble. Hoy podemos escribir un nuevo capítulo, hermanos, en la historia de la Ciudad de México. Ya tenemos ahí el libro de Hechos, la iglesia de la Ciudad de México. Pero imagina en un futuro el siguiente capítulo, la iglesia de Monterrey.
El siguiente capítulo, la iglesia de Guadalajara. El siguiente capítulo, la iglesia de Morelos. La iglesia de Baja California, la iglesia de Mérida, la iglesia de Michoacán. Pero sabe, hermanos, mucho de ese capítulo que vamos a escribir como iglesia se determina por cómo es nuestra generosidad el día de hoy. Yo te quiero inspirar. Nosotros hoy tenemos en nuestras manos, hermanos, ¿no? Por la gracia de Dios, el poder ser generosos con la iglesia de Monterrey. Yo te quiero inspirar, si hay algo en tu corazón movido el día de hoy, en estos días, para poder ayudar a la iglesia en Monterrey, no dudes en invertir en la mejor inversión que podemos hacer, que es salvar almas para Dios, amén. Y sí, hermanos, al final nuestra recompensa está en el cielo. Todo esto, hermanos, es temporal. Y al final del día, ¿no? Dios, cuando termine nuestra vida, ahí nos va a decir, mira, nos va a enterrar ahí y también nos va a aventar, mira, ahí está con lo que también te esforzaste tanto en este tiempo, ¿no? ¿Sabe, hermanos? Nosotros estamos llamados a ser tesoros en el cielo. Y hoy podemos comenzar, tú y yo, siendo generosos para plantar la iglesia de Monterrey. ¿Estás conmigo? Al final del día, familia, para concluir, en 2 de Corintios capítulo 15, ¿no? 2 de Corintios capítulo 2, perdón, versículo 15, dice la escritura ahí. 2 de Corintios 2, versículo 15. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Así como una persona, hermanos, que entra a una panadería, sale oliendo a pan, ¿no es así? Nosotros, hermanos, saliendo de este lugar, del gran salón del valle, vamos a salir oliendo a Cristo, amén. Vamos a reflejar que nosotros caminamos con Jesús. ¿Cómo? Con milagros evidentes, llenos del Espíritu Santo y con una gracia desbordada. Si la iglesia de la Ciudad de México, hermanos, va a ser reconocida por una cosa, que sea reconocida porque caminamos con Jesús y para Jesús sea toda la gloria. Amén. Amén, familia. Vamos a ponernos de pie y vamos a tomar un break de 5 minutos. Amén.